muy importante, ya lo vieron en el título de la presentación, así que la guía que vamos a presentar hoy es una guía que elaboramos desde el estudio basándonos y aprovechando que la UIF presentó el año pasado un informe feedback de los informes de autoevaluación presentados respecto al ejercicio 2021. Antes que nada, bueno, empecemos con la presentación, las aclaraciones de rigor. De todas formas, creo que no pensaba decir ninguna barbaridad, pero hecha esta aclaración, comencemos. Como les comentaba, vamos a dividir esta charla en 4 módulos, si se quiere. En principio vamos a considerar algunas cuestiones generales básicas. No voy a aburrirlos con detalles, que por lo que veo de la gente que está conectada y los que conozco, todos están en el día a día. No debe ser el primer ejercicio de informe que hacen. Y aparte no es el espíritu de la charla de hoy, ni podríamos llegar a la profundidad que un workshop de autoevaluación merece. La charla de hoy, como les comentaba, vamos a ver consideraciones básicas, después vamos a ver en buenas prácticas, todo esto basado en el feedback que les comento de la UIF. Después vamos a hablar de cómo redactar el informe en sí mismo para que cumpla con los requisitos necesarios que espera el regulador. Y en la última parte vamos a ver cómo presentarlo ante la UIF. Esta es la cuestión más sencilla, pero para despejar dudas y actualizar cuestiones de cómo enviarlo además a la autopista, de SNB, etc. Bueno, espero que les resulte útil y que, bueno, que puedan aprovechar la información. Después, bueno, de todas formas estaremos en contacto. Bueno, vamos a ver de qué se trata. Comencemos. Los estándares internacionales del GAFI sugieren, porque lo del GAFI son sugerencias, no son reglamentaciones, pero como todos sabrán, solicitan los informes de autoevaluación. No vamos a entrar en eso ahora. La recomendación 1 del GAFI, todos la conocerán, y acá vamos concretamente a qué es un informe de autoevaluación. ¿Qué es lo que les comentaba? Esto es una cuestión básica, pero vamos a repasarla. El informe de autoevaluación es el ejercicio de evaluación interna de riesgos, de lavado de activos, de financiamiento de terrorismo, realizados por el sujeto obligado, por los agentes en este caso, para cada una de sus líneas de negocios, a fin de determinar su perfil de riesgo, el nivel de exposición inherente al mismo y evaluar la efectividad de los controles implementados para mitigar los riesgos identificados en relación, y acá es una cuestión importante, como mínimo, o sea, como mínimo no implica que la autoevaluación no sea más profunda, pero debe considerarse los clientes, obviamente, los canales de distribución, productos y servicios y la zona geográfica. La autoevaluación de riesgos debiera incluir además la suficiencia de los riesgos asignados, sumado a otros factores que integran en su conjunto la cultura de cumplimiento, la efectividad preventiva demostrable y la adecuación en su caso a las auditorías y planes de capacitación. Respecto al informe técnico, bueno, acá, cada entidad deberá establecer políticas y procedimientos y controles aprobados por su órgano de administración o máxima autoridad que le permitan identificar, evaluar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado de activos. Para ello deberá desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con su naturaleza y dimensión de su actividad comercial que tome en cuenta los distintos factores de riesgo en cada una de sus líneas de negocio. Por ejemplo, si uno es un agente, uno es ALIC y además es ACDI, bueno, debe evaluar ambas líneas de negocio. Las características y procedimientos de la metodología de identificación y evaluación de riesgos, considerando todos los factores para determinar el nivel general de riesgo, el nivel de monitoreo y las acciones de mitigación a aplicar, deberán ser documentados. ¿Ok? Hay que guardar la información de cómo se realizan y cómo se aplican los procedimientos.
Los resultados de la aplicación de dicha metodología constarán en el informe técnico elaborado por el oficial de cumplimiento, o sea, los resultados del informe de autoevaluación, el cual deberá contar con la aprobación del órgano de administración o máxima autoridad, conservarse junto con la metodología y la documentación e información que lo sustenta en el domicilio de registración ante la UIF, registrado ante la UIF. Y ser actualizado anualmente, acá dice con algunas excepciones de ciertos sujetos obligados, esto se refiere concretamente a los AN, los cuales pueden presentar si consideran que no ha habido una variación en sus riesgos, pueden presentar el informe en forma bianual. Luego deberá ser enviado a la UIF y al organismo de contralor específico, CNB obviamente en este caso, una vez aprobado antes del plazo dispuesto en la normativa aplicable a cada sector. Para nuestro caso obviamente es la 21 y como todos bien sabrán, la fecha de presentación es al 30 de abril de cada año. ¿Ok? Acá les hago un comentario off the record. Para los que no lo saben, la UIF está regulando la nueva generación de resoluciones. Ya sacó la de bancos, sacó la resolución 14 que reemplazaba a la 30 y ha convocado a la Cámara, entre otros actores, a la Cámara de Agentes para escucharlos respecto a la que reemplazará a la 21. Bueno, el reemplazo de la 21 es inminente, el proyecto de modificación ya está vigente y bueno, obviamente se enterarán por nosotros cuando salga la nueva resolución. Bueno, continuamos. Consideraciones generales, acá lo que mencionábamos recién, si el sujeto obligado realiza más de una actividad regulada, deberá desarrollar la evaluación de riesgos para cada una de ellas. Y acá hay una cuestión muy importante en el segundo punto. La UIF podrá revisar la lógica, coherencia y razonabilidad de la metodología implementada y el informe técnico resultante de la misma, pudiendo, de corresponder, plantear objeciones o exigir modificaciones a la autoevaluación de riesgos. La no revisión por parte de la UIF de este documento no puede considerarse una aceptación o aprobación tácita de su contenido. Y acá este es un punto interesante y a tener en cuenta porque en la normativa vigente la UIF no regula respecto a cómo debe ser efectuado el informe de autoevaluación, pero lo que podemos ver es que puede ser objetado. ¿Ok? Eso es, a partir de que tenemos este feedback que les mencionaba al principio, está bueno sumarlo para elaborar los informes, bueno, el de este año y los sucesivos, para, digamos, que no sean objetados en un futuro. Ok, continuamos. Respecto a las características requeridas relacionadas con la autoevaluación, es lo que les mencionaba recién, cabe aclarar que la UIF no definió modelos preestablecidos para su formalización, debiendo cada entidad adoptar la metodología de trabajo y herramientas que considere pertinentes. Esto es lógico, considerando la heterogeneidad, además del mercado de capitales, donde hay agentes de distintos tamaños, bueno, cada cual debe evaluar los riesgos y la capacidad propia. Bueno, se espera que el documento que recete dicha metodología describa el proceso utilizado para identificar, evaluar, analizar y mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el sujeto obligado, de acuerdo con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial y los distintos factores de riesgo de cada una de sus líneas de negocio. Bueno, lo que comentaba recién. Y acá empezamos con el apartado de buenas prácticas que les comentaba al principio. Todo esto está extraído, como les digo, del informe de la UIF. Nos basamos para elaborar toda esta guía en el informe, sumando otras cuestiones, obviamente. Les sugiero que lo vean, el informe. Está en la página de la UIF, lo pueden encontrar junto con otra documentación relevante. Está, por ejemplo, entran a la página de la UIF simplemente y abajo van a encontrar este informe, van a encontrar el análisis de los informes de Rey, van a encontrar los informes de retroalimentación de Ross, y hay otras publicaciones que son pertinentes cuando se está elaborando el informe de autoevaluación. Y aparte es bueno conocerlo para otras cuestiones, para los que trabajamos en compliance.
Bueno, ahora sí, empecemos. Bueno, buenas prácticas. La presentación debe indicar el periodo analizado. Esto lo ha comentado la UIF y a mí me ha pasado de cruzarme con informes que no mencionan el ejercicio que está analizando. Así que, bueno, como primer paso, por ahí para algunos resulte una obviedad, pero debe mencionarse explícitamente el periodo que está analizando el informe. Bueno, detallar la fecha de finalización del informe, la fecha de presentación ante la UIF, perdón, ante la máxima autoridad, o sea, el directorio de la entidad, en cuanto lo aprueban. Respecto a los sujetos obligados que tienen la posibilidad de realizar presentaciones bianuales, que son los AN, como les mencionaba antes, y consideren que no existieron cambios relevantes en los factores de riesgo, el oficial de cumplimiento podrá elaborar un documento informando tal situación a la UIF, el cual deberá incluir la respectiva aprobación por parte del órgano de administración. Informe técnico consolidado. ¿Qué es esto? Bueno, en aquellos casos en que la entidad posea varias unidades de negocio o más de una actividad regulada, se recomienda indicar el riesgo de la entidad por cada actividad regulada y el riesgo global de la entidad. Perdón, tengo un micrófono abierto, no lo escucho de fondo. Ok, bueno, continúo. Bueno, riesgos inherentes evaluados. ¿Qué es esto? Bueno, acá se sugiere incluir un análisis del impacto de aquellos cambios que afectan directamente la evaluación de riesgos. Entre ellos, los cambios de plataformas tecnológicas, por ejemplo, si están migrando de sistema de gestión, si han incorporado consultas a bases de datos, lo que sea. Eso obviamente va a reforzar la capacidad de mitigar los riesgos. Bueno, lanzamientos de nuevos productos o servicios, cambios de empleados en la empresa o en el área de cumplimiento, y además informar el plan de negocios. Todas esas cuestiones son cuestiones a considerar. ¿Qué más? Y acá este es un tema muy, muy importante. Factores de riesgos evaluados. Hay que especificarlos, obviamente, y acá tenemos dentro de los factores de riesgo cliente, que a título personal les comento, igual creo que hay bastante consenso en eso, el riesgo del cliente conlleva la mayor carga de riesgo que sufre, a la cual está expuesto el sujeto obligado, porque obviamente si yo tengo todos clientes de riesgo bajo, de muy bajo riesgo, bueno, por una cuestión casi matemática, el riesgo de ser utilizado como un canal, de que me utilicen como un canal para el lavado, se reduce. Por eso que les comento que el riesgo de la cartera de clientes para mí es prioritario. Acá, ¿qué sucede? Se sugiere que el análisis se realice contemplando, y acá vean que está subrayado, al menos los siguientes atributos. La nacionalidad, la antigüedad laboral, tipo de persona, bueno, obviamente humana, jurídica, condición de sujeto obligado ante la UIF, condición de PEB, personas jurídicas correspondientes al sector público, personas humanas o jurídicas con actividades de alto riesgo, riesgo de concentración de montos por parte del cliente que superen el promedio de saldos. Acá lo interesante es que dice al menos, lo cual no implica que ustedes, en pos de obtener aún más información para su matriz de riesgo, consideren tantos otros factores. Va a sumar al análisis y bienvenido sea que esté presente. Bueno, acá vemos, en tal sentido, resulta indispensable que el sujeto obligado indique la ponderación que le asigna cada uno de tales atributos y su fundamento. ¿Qué se refiere concretamente? Eso se refiere a la matriz de riesgo. Acá, cómo se calcula el riesgo y la segmentación de cada cliente. Saben que la segmentación es en 3 niveles posibles, como mínimo, bajo, medio o alto. Ustedes podrían ampliarlo, pero como mínimo esos son los 3 niveles. Continuemos. Buenas prácticas. Es una buena práctica evaluar el KIC, bueno, conozca a su cliente, obviamente, los procesos de debida diligencia, los requerimientos de reporte de información de organismos reguladores, el sistema de monitoreo fundamental. El sistema de monitoreo se refiere a alertas,
la infraestructura tecnológica utilizada, nuevamente, este es un tema siempre presente, los reportes, los ROS, los reportes de operaciones sospechosas, y la capacitación, otro tema muy importante, bueno, entre otras cuestiones a considerar. Además, se sugiere incluir una evaluación de riesgo derivado y la identificación de beneficiarios finales de estructuras jurídicas y el monitoreo de la evolución de su riesgo. Bueno, este es un tema bastante complejo, como ustedes sabrán, a partir de la resolución 112, la identificación de beneficiarios finales pasó del 20% al 10%. Es un tema en el cual no me voy a meter ahora porque tiene, bueno, numerosas aristas, pero la cuestión es que debe ser un tema analizado en profundidad en el momento del ejercicio de la elaboración de la autoevaluación. Bueno, respecto a las ponderaciones asignadas a los factores de riesgo, se sugiere que sean revisadas o se actualicen periódicamente. Esto se refiere a que se hagan con cierta frecuencia ajustes a la matriz, a la ponderación de cada factor cuando el oficial de cumplimiento lo considere. Controles de mitigantes. Bueno, aquí, ¿qué hay que hacer? Bueno, detallar en forma específica los controles mitigantes por factor de riesgo, incluyendo una descripción de cada acción mitigante, considerando que cada acción mitigante cumpla con lo siguiente: mitigar el riesgo por factor de riesgo evaluado de manera específica, tener una periodicidad definida para su implementación, indicar quién es el responsable de su ejecución y monitoreo, que sea verificable, es decir, que esté documentado y se puedan evidenciar sus resultados. Es conveniente incluir una descripción de los controles mitigantes según su naturaleza, si es un mitigante preventivo, detectivo o correctivo. Eso, obviamente, el mitigante está relacionado con el factor de riesgo. Bueno, según su forma, si es automático, semiautomático o manual. Y según su frecuencia o periodicidad, continuo, periódico, ocasional. Indicar cómo se evalúa la efectividad de los controles mitigantes implementados. Acá les comento algo, esto está en el informe de la UIF que estoy citando desde que comencé, y bueno, el tema de los mitigantes, no, en el mercado de capitales, en general, en realidad en todos los sujetos obligados, no estaban especificados en gran parte de los informes que evaluó la UIF. Eso es, lo traigo a colación para que ustedes lo consideren. Bueno, en relación con la determinación de la efectividad de los controles mitigantes, se sugiere hacer referencia a los resultados de las tareas de control y supervisión relacionadas por las áreas de auditoría interna, auditoría externa, revisión, bueno, el REI, la UIF y la CNB en este caso. Continuemos. Bueno, y acá comienza lo difícil, el síndrome de la hoja en blanco, para los que todavía no han elaborado ningún informe. Bueno, ¿cómo empiezo? Como experiencia personal, yo les cuento que he participado y sigo participando en la redacción de muchos informes, y la realidad es que suelo comenzar por el índice definiendo los temas, y luego los desarrollo. Así que vamos a ver una síntesis de cómo hacerlo, cómo redactar el informe. Bueno, definir la metodología. Hay que exponer la metodología de identificación y evaluación de los riesgos, la cual deberá describir el proceso utilizado para identificar, evaluar, analizar y mitigar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el sujeto obligado, de acuerdo con la naturaleza, dimensión de su actividad comercial, etc. Esto ya lo hemos visto. Obviamente la metodología es la que va a setear el lineamiento de cómo se hace gran parte del informe. Período, lo que les mencionaba antes, detallar la fecha de finalización, suscripción del informe, etc. Factores de riesgo mínimos, y acá de nuevo sucede lo que comentábamos respecto a la cartera de clientes. Estos son los mínimos, que son los omnipresentes: clientes, productos y servicios, canales, zona geográfica. Y ahí vamos a ver que para clientes la matriz de riesgo es la cuestión más importante, obviamente, es lo que nos va a segmentar nuestra cartera.
Hay que mencionar qué sistema se utiliza. Si es un módulo del sistema de gestión bursátil que utilicemos, es un desarrollo propio, in-house, es un empaquetado, bueno, lo que sea, hay que obtener un riesgo ponderado de toda la cartera y obviamente mencionarlo. Productos y servicios, para cada producto y servicio hay que ponderar el riesgo inherente. Para los canales, evaluar el riesgo de cada canal, esto lo saben, bueno, internet, correo electrónico, forma presencial, redes privadas de comunicación electrónica, etcétera. Hay que medir el riesgo individual para cada canal. Zona geográfica, bueno, acá vamos a ver qué hay que hacer respecto a esto, analizar las zonas geográficas de los clientes y la zona geográfica donde se encuentra constituido el sujeto obligado. Recuerden, como dijimos unos slides pasados, una de las cuestiones que la UIF menciona que se deben considerar respecto a los clientes es la zona geográfica, la residencia del cliente. Pero, además de eso, hay que considerar la zona geográfica donde el sujeto obligado presta su actividad. Acá me imagino que habrá muchos asistentes, muchos participantes a la charla que estarán en Capital, en Buenos Aires. Bueno, hay que medir el riesgo para Capital, pero no es lo mismo que esté en Capital, que esté en una zona de frontera. Bueno, como ya saben, hay zonas más riesgosas que otras. Bueno, después, ¿qué vamos a hacer? Determinar la escala de calificación de niveles de la probabilidad de ocurrencia y de impacto de los diferentes indicadores. Ahí tenemos, por ejemplo, esto es a título absolutamente, es un ejemplo concretamente. Insuficiencia de recursos. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? Si soy un agente, un sujeto obligado, que está constantemente contratando gente, capacitándola, bueno, la probabilidad de ocurrencia sería baja y el impacto sería bajo. Acá dice media, pero bueno, el impacto sería bajo. Capacitación deficiente. De nuevo, nuevamente, si estoy capacitando constantemente a mi personal, eh, 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 o si no lo hago, como dice acá en el cuadro, en el ejemplo, si no estoy capacitando a mi personal, la probabilidad de ocurrencia sería alta o baja y el impacto sería alto o bajo en consecuencia. Estos dos ejemplos son ejemplos, simplemente. Describir las acciones, controles mitigantes implementados para reducir los riesgos identificados para cada factor de riesgo. De nuevo, capacitación deficiente, la fortaleza del mitigante, describimos cuál es la fortaleza del mitigante. Infraestructura tecnológica y sistemas deficientes. Nuevamente, describimos la fortaleza del mitigante. Recordemos que el mitigante es el que viene a mitigar, valga la redundancia, un riesgo observado. ¿Ok? Continuemos. Luego, ¿qué hay que hacer? Bueno, una vez que tengo, que pude medir los riesgos residuales que tengo, debo ejecutar un plan de acción para corregirlos. Y acá ven que tienen un cuadro donde tiene algunos ejemplos y donde podemos ver el riesgo inherente, cuál es su mitigante, la fortaleza del mitigante, cuál es el riesgo residual. El riesgo residual, por si no, bueno, el riesgo residual es la diferencia entre la fortaleza del mitigante y el riesgo inherente. Y después, bueno, tengo que especificar cuál va a ser mi estrategia para tratar esa cuestión, si lo voy a reducir, si lo voy a mantener, o qué es lo que quiero hacer con eso. La idea es que, amén de la estrategia, esa estrategia se le asigne un periodo de ocurrencia, que tenga un cronograma. Bueno, de aquí al próximo ejercicio de autoevaluación o de aquí a unos meses voy a trabajar sobre este riesgo residual de tal y cual forma. Por ejemplo, capacitando a mis empleados, contratando asesoramiento externo, contratando soluciones tecnológicas, etcétera, lo que sea, pero definir un cronograma realizable.
Bueno, continuemos. Contexto. Describir el contexto interno y externo al cual está expuesta la entidad y los riesgos inherentes a la actividad y al sector. Acá tienen, acá tienen un link con material de consulta, porque esto es otra cuestión interesante. Todo lo que hagan, nadie va a conocer mejor el riesgo que ustedes, al cual ustedes están expuestos, mejor que ustedes. El asunto es, y me parece lógico, que la UIF solicita que el informe esté avalado por datos, por documentación. Con lo cual busquen, acá tienen la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado, en la página de la UIF, es parte de lo que les mencionaba antes. De ahí pueden sacar índices, hay índices de delitos, hay un montón de cuestiones. La realidad es que se van a encontrar con que no están tan actualizadas esta información, o es difícil encontrarlas. Pero esto tiene que ser el espíritu de cada cuestión que ustedes evalúen en el contexto del informe, tiene que ser respaldado por datos. ¿Ok? A veces les anticipo que es difícil encontrarlos, pero hay. Bueno, continuemos. Control. Analizar la efectividad y las medidas de control adoptadas. Bueno, si yo tengo política muy laxa, acá esto de nuevo, nuevamente son ejemplos. En el control de acceso de usuarios, ahí está, evalúo la fortaleza del mitigante, es lo que veíamos recién, qué es lo que se comprobó, etcétera. Esto tiene que hacerlo para cada riesgo que hayan detectado. Factor geográfico, nuevamente, es evaluar la ubicación desde dónde o hacia dónde se realizan las operaciones canalizadas. ¿Ok? Estas son todas cuestiones que ustedes pueden tener en cuenta y deberían tener en cuenta en la evaluación. Recursos. Evaluar el riesgo derivado de los recursos asignados al control de lavado. La suficiencia, conocimiento, capacitación. Acá agrego rotación, etc. Tecnología, analizar las herramientas tecnológicas y los sistemas involucrados en el control, considerar además todo aquel proceso, circuito que se utilice con el fin de solventar soluciones no provistas por el sistema de gestión, planillas, listados, búsquedas en bases de datos, informes comerciales, desarrollos ad hoc, etc. Acá ustedes lo saben mejor que yo, la norma en algunas cuestiones desconoce la infraestructura tecnológica que utilizamos. Los desarrollos tecnológicos a veces vienen detrás de lo normado, muchas veces es muy difícil. Hay cuestiones que se siguen llevando por fuera de los sistemas de gestión, en planillas de Excel, se hacen búsquedas por páginas, etc. Eso per se no está ni bien ni mal, lo que sí es que hay que mencionarlo para reforzar y para mostrar todos los controles que se hacen. Hay un caso bastante concreto que me viene ahora a la memoria, que es, por ejemplo, la norma, ustedes saben que les pide que se verifique contra listados de terroristas, el famoso REPET. El asunto es que, salvo soluciones puntuales, el REPET no devuelve un certificado de la búsqueda. O sea, ustedes hacen la búsqueda de una persona y no tienen registro de haberlo hecho. Por eso es importante mencionar en el manual todo procedimiento que se utilice, por más que se esté por fuera del sistema de gestión. Bueno, monitoreo. Acá es muy importante describir los controles y alertas. Alertas, por ejemplo, la más importante, la alerta de exceso de cupo. Y acá vemos, los cuales deben ser de carácter preventivo y detectivos para identificar posibles operaciones y o clientes beneficiarios vinculados. Comité de PLAF deberá expedirse respecto a la constitución o no del comité de prevención. Esto es en el contexto de la redacción del informe. Si ustedes consideran que
no es necesario el artículo 14 de la resolución 21, no es necesaria, perdón, la conformación del comité, el artículo 14 de la resolución 21 les permite no conformarlo. Bueno, esto deben mencionarlo en el informe de autoevaluación. Caso contrario, si ustedes tienen constituido un comité hay ciertas pautas que seguir, debe llevar minutas, temas a tratar, actas, etc. Así que, bueno, hay que mencionar bien el tema del comité. La declaración de tolerancia al riesgo es un tema que debe estar presente, no es ni más ni menos con qué tipo de clientes la entidad no está dispuesta a trabajar, y cae de suyo, pero el informe debe contener una conclusión. Se han visto informes, la UIF lo comentó, y en mi caso personal he visto informes de autoevaluación donde no se concluye el riesgo al cual está sujeta la entidad. Por eso, como dice acá, es muy importante incluir un apartado donde se describa y fundamente el riesgo general al cual la entidad se haya expuesta a ser utilizada como un canal de lavado de activos. Muy importante, así que por favor incluyan una conclusión. Llegamos a la parte final, que es la presentación del informe. Esto es bastante sencillo. Lo que deben hacer el directorio, el órgano de administración o la máxima autoridad debe aprobar el informe. Esto es simplemente un acta de directorio. El informe deben conservarlo, obviamente, junto con la metodología y la documentación e información que lo sustentan en el domicilio de registración ante la UIF. Guarden copias digitales. Acuérdense que hay que digitalizar todo, esto también, y ser enviado a la UIF una vez aprobado antes del 30 de abril del 2023, en este caso, así que quedan 25 días para el que todavía no empezó. Tienen todo el fin de semana largo para entretenerse con esto también. Bueno, ¿cómo se presenta el informe? Se envía simplemente una casilla de mail de la UIF. Esto ya lo sabrán todos. Yo acá no alcanzo a leer la casilla de mail, me imagino que ustedes sí. A ver, que es informestécnicos@uif.gov.ar. Bueno, adjunten el informe en formato PDF y comprimido, zipeado. Eso es lo que solicita la UIF. Y desde la reglamentación de la resolución 816 de la CNB, el informe también hay que subirlo a la autopista. Eso se sube ingresando a la IF, al menú de, bueno, ahí lo están viendo, al menú de inicio, carga de información, ingresar al menú de PLA y FT, enfoque basado en riesgos y autoevaluación de riesgos, artículo 4. Ahí van a ver un bonito formulario que hay que completar con el informe, periodo, acta de directorio, etc. Guardan como borrador o lo presentan. Ahí está descrita la información que debe contener ese formulario. Y suena sencillo todo esto, pero eso sería todo. Así que ahora, si hay alguna duda, consulta o quieren que charlemos de algo, bienvenido sea. Si no, los libero para que disfruten el fin de semana. A ver, a ver, estoy revisando las preguntas, perdón. Buenas tardes. Alejandro, ¿qué se entiende por canal de distribución en una LIC? Los canales de distribución son los medios de captación de órdenes. Mail, internet, redes privadas de comunicación electrónica, presencial, etc. A ver, ¿qué más? Sí, Juan, el repet imprime en la pantalla y queda guardado como PDF, queda el registro. Sí, exacto. Lo que pasa es que la lógica sería que tenga
algún tipo de marca de tiempo, que está bien lo que hacen ustedes, pero de nuevo, que sería más lógico que tenga algún tipo de marca temporal y que esté desarrollado de otra forma. Igual, nuevamente, está bien lo que hacen. Jacqueline, no, respecto, consultás si de ser ALIC y ACDI se deben presentar dos autoevaluaciones. No necesariamente pueden presentar una autoevaluación, un informe de autoevaluación, eh, separando la evaluación de ACDI y de ALIC, porque se supone que los riesgos son distintos, posiblemente incluso las herramientas utilizadas sean distintas y las carteras de clientes sean distintas. Algo de Juan, si hay, me consulta si hay algo de la Evaluación Nacional de Riesgos que recomiendo incluir en este informe técnico. A ver, la evaluación, sí hay índices de delitos y cuestiones de esa índole y de índices por ocurrencia de crímenes por provincia y algunas cuestiones por el estilo que podés incluir. La Evaluación Nacional de Riesgos es un documento bastante más pesado que el otro, que el feedback de la UIF respecto a los informes técnicos, pero sí, podés sacar información de ahí. Es un documento que es interesante que haya surgido porque hasta hace relativamente poco se le solicitaba a los sujetos obligados que midan su riesgo de ser utilizados como un canal, pero Argentina como país no tenía un riesgo definido. Bueno, esta evaluación nacional viene a suplir un poco ese asunto. No sé si hay más preguntas. Sí, Alejandro, nuevamente te contesto, preguntabas respecto a los medios, los canales. Los canales son los medios de captación de órdenes: mail, internet, presencial, redes privadas de comunicación electrónica, que es un tema que en sí da para otra charla, pero esos son los canales. Y productos y servicios son el medir de cada producto y servicio que ofrecen cuál es su riesgo asociado. ¿Ok? También pueden hacer una medición, eso lo van a saber ustedes mejor que yo, podrían hacer una evaluación de estrategias de estrategias de inversión. Pero básicamente esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, a ver, acá, les doy unos segundos más. Hola. Sí, Sí, discúlpame, habla Alejandro Bertinetti. sí, Porque, Alejandro. porque para mi consulta me tocó discutir esto con algún funcionario y no llegamos a Sí, un buen acuerdo. sí, La norma habla de canales de distribución y habla, digamos, de por lo menos evaluar el riesgo de mi actividad dentro de las variables que son canal de distribución, cliente, canal de distribución, producto, sí. servicio, región. Entonces, mi entendimiento para con esto es, yo como ALIC supongamos que soy solamente ALIC, tengo un solo servicio básicamente. Mi servicio Sí, es asesorar, negociar, custodiar y liquidar instrucciones, instrumentos o productos de inversión o instrumentos de inversión que se negocian en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores. En ese exactamente. sentido, mi servicio es ese, tengo un solo servicio. Sí, Y respecto de canal de distribución, lo trato de asociar con una empresa productora. Una empresa productora le define canales de distribución a aquellos medios por los cuales su producto llega a sus distintos clientes, ¿sí?
Entonces, la discusión que tuve con este funcionario era si canal se entendía como la forma en que yo capto mis clientes, si yo capto a mi cliente en forma presencial, levanto desde una página de internet, desde una aplicación, o de agentes productores que me acercan clientes, o de una sucursal que tenga en otra región, o varias sucursales que tenga, Sí. o los canales de captación de la orden. Es decir, el canal de captación de la orden yo lo entiendo como una vez que ya capté mi cliente, mi mercado objetivo, y le estoy proveyendo mi servicio, es una forma que yo tengo de vincularme con el cliente. Sí, mirá, empezando con la primera parte de lo que me comentaba, yo estoy absolutamente de acuerdo con vos y a título personal, ustedes ofrecen productos y servicios regulados, con lo cual no sé cuál sería el riesgo, eso por una parte. Respecto a los canales, sí, también el tema es así, es medir eh, para, para, para que esté hecho en profundidad el análisis, medir ambas cosas. Cómo captas al cliente, estoy de acuerdo con que no es lo mismo captarlo por internet y no conocerlo, que venga la persona y te firme el convenio de apertura en la oficina. Y otro es cómo opera el cliente. Nuevamente, puede venir el cliente y operar en forma presencial, puede hacerlo por mail o puede hacerlo por sí, bueno, por home broker, por ejemplo. El asunto es que, esto es a título personal, esta norma está copiada literalmente de la de los bancos, la 30, donde esto tiene un poco más de sustento. El tema es medir ambas cosas. Yo mediría lo que estás diciendo, medir el riesgo del servicio que ofreces, que es bajo, de los productos también es bajo porque están regulados. El canal de captación de clientes, ahí tendrías, si es presencial, si se acerca a una sucursal, sería un canal de seguro bajo, en tanto y en cuanto la identificación del cliente sea certera. Y si es la captación online, bueno, ahí por ahí, de nuevo, tendrías, de acuerdo a cómo están identificando a ese cliente, por ahí es un poco más elevado el riesgo. Pero estoy de acuerdo con tu planteo y creo entender por qué no te pudieron contestar la autoridad que mencionás, porque lo que sucede es siempre lo mismo. La UIF regula para los bancos, como fue en su momento la 30, que ahora salió la 14. De la 30 copió la 21, que es la que rige al mercado de capitales, y la que va a salir en breve como reemplazo de la 21 vas a ver que tiene muchas similitudes con la de los bancos. Pero no, hay muchas cuestiones que no aplican al mercado de capitales. Esto, de nuevo, es una opinión personal. Ok, muchas gracias. No hay por qué, Alejandro. No sé si hay alguna otra. A ver. Acá, perdón, Daniela pregunta si vamos a dejar el material. Sí, yo se lo voy a hacer llegar a la cámara. En realidad, eso te va a contestar alguien de la cámara, pero entiendo que sí que lo van a distribuir. Juan pregunta si sería correcto subir en CNV, en la autopista, en canal de captación, la modalidad online, página web, o ese ítem solo se identifica el método de contacto adoptado, mail, presencial, etcétera. Es una buena pregunta y va en concordancia con lo que acabamos de hablar con Alejandro. Ustedes ingresan a ese formulario que menciona Juan, es un formulario en extremo escueto. Dice, se solicita la declaración del medio, se pregunta si es internet, mail u otros, y si es medio de captación. ¿A qué voy? Abona a la ambigüedad de lo que acabamos de hablar con Alejandro. La respuesta corta, Juan, sí, subilo, porque en todo caso es mejor que esté declarado y sobre a que te lo observen en algún momento que no ha sido declarado. ¿Alguna otra consulta?
Bueno, parece que no. No encontré otra forma de subir una. Sí, está bien, Juan. Todos los que están trabajando en esto en el día a día se encuentran con esta serie de cuestiones en Naif. Eh, Ahora está bastante mejor de todas formas, pero no le pidan una lógica absoluta todavía porque falta mejorar algunos formularios. Bueno, si no hay más consulta, dejamos acá. Gracias a todos. Eh, Les recuerdo, bueno, que la charla se grabó, la cámara seguro va a distribuir el material, cualquier consulta a disposición y buen fin de semana largo para todos.